Yo soy Betiana Pagliacci y voy a presentarles a la doctora María Soledad Genari, que es jueza y actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén y doctorada en Ciencias Jurídicas y Sociales con orientación en Nuevas Tecnologías. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Betiana. Yo voy a recurrir por la hora. No pienso hacer nada que descollante, eso sí, pero bueno, estar un poco acá más adelante, dada la hora, el cierre. Ante todo, agradecer al Colegio de Abogados espero decirlo bien, Río Negro, Alto Valle. Muchas gracias, Nicolás, por soportarme sobre todo estos días y la paciencia, y también a María Victoria, por la convocatoria sobre todo. Bueno, no es fácil después de la exposición de la doctora Panfile, que no es una competencia en absoluto, pero es un tema que para ustedes también es absolutamente técnico, necesario, y quizá esto aparezca como un poco disruptivo en el sentido de que tiene que ver con la violencia, o sea, el daño generado a raíz de la violencia basada en el género. Primero vamos a hacer algunas aclaraciones, pero ante todo, lamentablemente, hay un prediagnóstico que justifica por ahí proponer este tema, y es que se habla mucho de lo que tiene que ver con la perspectiva de género, se conoce poco qué implica, se ha banalizado el término, y además, en general, las mujeres víctimas de violencia basada en el género son casos que son subestimados, y salvo que sea una mujer de una familia de alta alcurnia, de mucho dinero, que viva y que cumpla con determinados estereotipos, donde el abogado vea o la abogada vea la posibilidad, no me estoy refiriendo a ninguno de ustedes, y considero además que no se puede vivir de causas perdidas, esa es la realidad, pero no es un tema atractivo económicamente. ¿Pero por qué no es un tema atractivo económicamente? Porque hay muchísimo desconocimiento del marco normativo, y a su vez que el marco normativo nos puede dar a nosotros pautas. Ahí va mi profesora de obligaciones, a Carolina. Ay, Dios mío, qué nervios. Carolina, por ahí te replanteas todo y es decir, ¿cómo generé esto? Qué alegría, bueno. Y la realidad que es un tema que está bastante subestimado y banalizado, estigmatizado, y se desconocen los marcos normativos que considero que en el marco justamente de una reparación de daños y perjuicios, sobre todo en lo que es materia de valoración de la prueba, de cómo diseñar, por ejemplo, un esquema probatorio para poder acreditar el daño, el desconocimiento precisamente del marco normativo concreto, porque más allá del Código Civil argentino, que trae pautas obviamente respecto de distintas cuestiones de fondo, más el Código de Forma, nosotros tenemos marcos normativos y un sistema que tiene que ver con el sistema de Naciones Unidas, básicamente la CEDAW, y lo que sería el sistema interamericano. Y son convenciones que lamentablemente tienen un montón de años, pero a su vez hay una proliferación en el marco de lo que es este derecho internacional, hay una proliferación muy grande en la CEDAW, que ahora vamos a ver, que a nosotros, ya sea desde el lado de juzgar, porque se escucha mucho juzgar. Hoy voy a spoilear un poco un manual que estoy escribiendo, que es Juzgar con perspectiva de género, pero bajo el sistema acusatorio, porque justamente es el área de práctica en la que estoy ya hace varios años, y en el marco de un programa contra el crimen organizado y la droga es que estoy redactando este manual. Y les voy a compartir algunos tramos que también les van a servir a ustedes para el ejercicio de la profesión. ¿Por qué? Porque las instancias de la ruta crítica para juzgar con perspectiva de género son parecidas a las instancias de la ruta crítica, por ejemplo, para que podamos elaborar en el caso penal una teoría del caso, para que podamos investigar en el caso que estemos en el Ministerio Público Fiscal, para el caso que tengamos que ejercer la defensa técnica, si ya seamos defensores oficiales o, por ejemplo, defensores de parte. Y siempre
esto está asociado al derecho penal. Si ustedes entran a internet van a... ahí veo también otros más, me empiezo a encontrar con mis compañeros de facultad y me desconcentro. Perdónenme, chicas, después lo hablamos en casa. Y la realidad es que ahora vamos a ver, yo preparé, podríamos estar muchos días hablando de esto, porque es un tema profundo, es un tema que realmente lo que tiene que ver con la perspectiva de género no es privativo de la justicia, sino que una defensa técnica ineficaz y sin perspectiva de género puede inclusive privar a la mujer del bien jurídico más protegido y de la violencia más letal, que es el femicidio. Por ejemplo, por no estar capacitada la persona, ya digo, viene un caso a mi estudio y yo digo... sí, lo voy a tomar porque esto es lo que yo he visto en un laboratorio de casos, sobre todo en ELA, donde a una mujer se la atendió de una manera absolutamente inapropiada. ¿Por qué? Porque primó su estatus económico y la posibilidad de decir, bueno, voy a obtener dinero, pero en realidad cuando se trató el tema, ella, por ejemplo, recurría a la defensa técnica, a su abogado y le pedía cosas, el abogado en realidad no sabía ni qué medidas cautelares pedir. Una defensa técnica mal hecha, y aparte hay una realidad, el principio de oficiosidad tiene un límite que es el conocimiento de los jueces y de las juezas que toman decisiones, a su vez también de los operadores y las operadoras de justicia. Entonces el rol de lo que sería el rol del matriculado, la matriculada, del auxiliar de justicia, de los abogados, es trascendental y fundamental, porque también pueden ser quienes despierten al demandar eso, y a su vez no hay que esperar todo, porque la oficiosidad tiene un rol en el marco del derecho público, en el marco del derecho penal, o por ejemplo en el marco del derecho administrativo, que también hemos tenido casos de responsabilidad extracontractual del Estado por error judicial en el marco del tratamiento de causas que han quedado impunes en la provincia de Neuquén, que es el caso Muñoz. Fíjense, una defensa técnica inapropiada, sin formación, puede transformarse en otra herramienta, en otra de lo que decimos en la ruta crítica, otro de los elementos que puede llegar al resultado más fatal. El típico caso fue el caso, no sé si se acuerdan, el caso Farré. El caso Farré es como el decálogo de los desaciertos, y el decálogo de los desaciertos no vino solo de la justicia, sino que fueron los propios abogados de parte los que dijeron, vamos a hacer una reunión para ver si podemos acordar. La mujer se había cansado de denunciar y denunciar y denunciar y denunciar. Ahora vamos a hablar de esto, del tema de cómo también tomar en cuenta lo escrito, no lo escrito, la prueba. Entonces, en el caso Farré, justamente los abogados acuerdan hacer una instancia de mediación en donde, en el propio country, en el domicilio donde ellos vivían. Es básicamente lo mismo que, un odontólogo nos pegue, nos haga un arreglo bucal con veneno. O sea, es como decir, bueno, no hay conciencia de absolutamente nada, dos personas con un nivel de desconocimiento realmente que yo creo que debió merecer algún tipo de sanción por parte de justamente la colegiatura. ¿Por qué? Porque uno de los principios más importantes es que la mediación, en los casos donde hay una cuestión muy, muy controvertida, pero la regla es que no son mediables. No son mediables. ¿Por qué? Porque directamente pueden pasar. Además es una instancia que en general está comprobado que no sirve. Si seamos pragmáticos, empíricos, no sirve. Encima están en su hogar y bueno, él tiene el tiempo de obviamente agarrar un cuchillo de cocina, y en el vestidor tienen una discusión, y en un descuido, donde él dice que va al baño, ella dice que va al baño, al toilet, y la dinámica no la recuerdo muy bien, pero fíjense cómo una defensa técnica terminó en la muerte de una mujer. Yo acá les voy a hacer un repaso de los tipos y modalidades, que son todas fuentes de daño, obviamente, y cada una tiene sus particularidades. Y aparte de sus particularidades,
Esta es una introducción muy sencilla. Yo trato de ser didáctica porque sé que el tema, esto que decía, se repite tanto que la gente se cansa y a veces no quiere saber nada. Pero les prometo que hoy, aparte, hay herramientas jurídicas súper interesantes en materia de daños. Aquí tienen la definición. Hay, como les decía recién, dos instrumentos fundamentales, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW. La CEDAW tiene como objetivo final la igualdad real. El día que haya igualdad real, no es necesaria la CEDAW. Ahora, ¿qué dice la CEDAW? Igualdad real, o sea, pasar de la igualdad formal a la igualdad real. Lamentablemente, la CEDAW es del año 89. Es la segunda convención más ratificada del mundo, la más desconocida, la menos comentada, la más incumplida, pero la que más adhesiones tiene, aparte de la Convención de los Derechos del Niño, que se llamaba en ese momento. Y a su vez la CEDAW, en realidad, si ustedes ven el articulado, y las invito a que lo lean, el articulado es un articulado muy estructural. Crea el sistema de lo que serían las estrategias para pasar de la igualdad formal a la igualdad real. Pero es tan difícil que lo que hicieron es un protocolo facultativo, porque al momento que se sanciona es esto, cómo lo aplicamos, cómo lo llevamos a la realidad. Allí sale el protocolo facultativo y al día de hoy tiene 38 recomendaciones. Hay una recomendación que es la que yo les recomiendo, valga la redundancia, que es la recomendación 33. La recomendación 33 de la CEDAW, ustedes ingresan, por ejemplo, a la página de ACNUR, que lo vamos a ver. Si ingresan a la página de ACNUR o de Naciones Unidas o de ONU Mujeres, van a encontrar la CEDAW, y la CEDAW tiene lo que son las recomendaciones. En el caso de la 33 trae directivas y un desarrollo muy interesante para poder esto llevar. Es tan difícil que empezaron a decir, ¿y esto cómo hacemos? Recomendación 1. Bueno, ya vamos por, creo que ya es la 38, lo estoy actualizando. Esta es la 33, que es muy importante porque tiene un apartado específico justamente para el derecho civil y el derecho de familia. ¿Por qué? ¿Y por qué le cito la CEDAW? Porque la CEDAW, por el artículo 75, inciso 22, tiene rango constitucional. Al tener rango constitucional, la CEDAW convierte a la perspectiva de género en el ámbito que sea, no es privativo en el ámbito que sea, nosotros, los jueces prestamos un servicio. Después estará la discusión esencial, no esencial, o como en la educación, prestamos un servicio a la comunidad. Y los abogados, auxiliares de justicia, prestan un servicio que técnicamente en lo que es el derecho administrativo es un servicio de interés público, no es cualquier servicio, por eso está regulado. Entonces, también tienen la obligación de justamente cumplir con los parámetros, y hasta incluso ustedes mismos, si toman un caso y no lo manejan con la debida diligencia reforzada que establece Belén do Pará, que ahora rápidamente se las voy a describir, pueden incurrir en responsabilidad profesional. ¿Por qué? Por desconocimiento del derecho. Como yo puedo ser sometida a juicio político, porque yo le digo, no, si uno mira el diccionario, cuando se habla de lo que es ser feminista, en ningún lado dice extremista. El feminismo en realidad es un movimiento, el feminismo por la igualdad, que lo que hace es reivindicar los derechos de las mujeres, que por definición en el marco de las ciencias que estudian las cuestiones de género, dice que las mujeres, no sé si por ahí, no es que les tiene que haber pasado a ustedes empíricamente, es una cuestión conceptual y forma parte de la historia universal, que es desventajas históricas, asimetrías de poder y desigualdades estructurales. Esta tríada es la que hace que se considere a la mujer en un estatus histórico inferior al hombre. La CEDAW dijo, en el 2030 me voy a juntar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así en el 2030 hay igualdad real. No quiero llegar al 31 de diciembre, pues faltaría menos, 5 años. Yo, si en el 2030 llegamos a igualdad real, por ejemplo, hablo de
ya no se habla más de equidad, se habla de paridad, podrán estar en contra o no, a favor o no de las acciones positivas, todo tiene que ser acciones positivas, las sentencias, todo, pero la realidad es que estamos lejísimos. Diría también, no estoy muy optimista con el tema, más cuando estudiamos las cifras y vemos la cantidad de casos, que cada vez los casos se sostienen, y Argentina hace 10 años que tiene entre 250 y 280 muertes de mujeres por razones de género. Hace 10 años que tenemos la misma 200 y algo, pero entre 250 y 280. Después de la CEDAW está Belén do Pará. Belén do Pará es la convención que de alguna forma da el marco normativo a la ley nacional, y allí tienen la definición. La definición, ahora por ahí se va a ver mejor en la otra. La definición, fíjense, es una definición porque cuesta mucho entender qué es la violencia basada en el género, y tiene que ver con esto, con analizar asimetrías, desigualdades y desventajas. Es algo que en definitiva es conceptual y dogmático, lamentablemente, es así. Se considera que la violencia basada en el género existe per se, lo que no quiere decir que uno lo experimente o no, sino que es como una pandemia, ya sería una pandemia histórica que estuvo presente, lo que no quiere decir que, igual que el COVID, a uno le haya tocado de alguna forma experimentar los efectos de estos tipos de violencias. Ahí también está la definición de violencia familiar, pero no es de alguna forma lo que a nosotros nos interesa. Sí les quiero dejar esto, el marco normativo. Les voy a dejar el PDF. Esto es una guía nada más, esto se puede pasar a PDF. Sistema de Naciones Unidas Fundamental, la CEDAW y las recomendaciones, además del protocolo facultativo, y el sistema interamericano es Belén do Pará, que trae todas las definiciones. Cualquier persona, y esto es transversal, cualquier persona que esté en contacto y que justamente, ahora vamos a ver precisamente que esto bien hecho, el daño y el resarcimiento puede ser enorme. Esa es la realidad, pero depende no solo del juzgador, sino que si salimos de la esfera del derecho penal, en el derecho penal, más allá de estar en un sistema acusatorio donde tenemos límites muy, pero muy determinados respecto de la actuación que podemos tener, porque hay un control de garantía, hay un tribunal de impugnación y quien lleva las acciones en el Ministerio Público Fiscal. Lo que no quiere decir que nosotros seamos meros espectadores como en un partido de tenis y estemos así. No. ¿Por qué? Porque el Código Civil, el Código Procesal Penal de Neuquén es un código de rito que está incluso por debajo de la ley nacional y por debajo de las convenciones y por debajo de la CEDAW, que tiene rango constitucional. Por ende, un juez de oficio puede corregir defectos, por ejemplo, en el marco, hubo un caso hace poco, en el marco de una causa que tenía que ver con la facilitación de la prostitución y explotación sexual, donde por el solo hecho de que no se había presentado ninguna mujer querellante, consideraron que no había facilitación de la prostitución. Cuando vemos el legajo, estas mujeres estaban afectadas eran migrantes, pobres, en situación de pobreza. Además eran migrantes en situación de pobreza, algunas tenían hijos con personas que estaban vinculadas a la organización, y además les pagaban la luz, el gas, el agua de todo el lugar donde trabajaban. Díganme si eso no es facilitar, hasta incluso los preservativos. Entonces, cuando uno mira y digo, bueno, a ver, esta mujer, ¿qué posibilidad tiene de ir a buscar un abogado que la represente, se constituya en querellante y se siente enfrente de sus proxenetas? La jefa de la banda era una mujer. Entonces, cuando llegó al Tribunal Superior, declaramos en realidad que ese sobreseimiento era nulo, porque justamente en la audiencia
no se había hecho un control exhaustivo de la intersección de las discriminaciones que tenían esas víctimas, que eran 13. 11 eran migrantes. Entonces, es cuestión simplemente decir, acá lo que tienen que operar, ustedes están en su estudio, o están en su despacho, o son operadores, no importa. Belén do Pará está en el sistema interamericano. La Corte Interamericana, en el famoso caso Campo Algodonero, aplica por primera vez la perspectiva de género en materia de lo que sería un fallo de la Corte. Vieron que los fallos de la Corte Interamericana se caracterizan por su longitud, su extensión y, eso genera que son fallos cuya lectura, salvo que digan lee Campo Algodonero o González, cuando uno ve 170 páginas, 80 páginas, los más cortos tienen 80, no son muy amigables. Entonces, este fallo es el que, gracias a Belén do Pará, aplica por primera vez la perspectiva de género y además dice que es transversal. Y es muy interesante de leer, no solo para los jueces, o para las juezas, o para los operadores, etcétera, hablar con todo inclusivo, la verdad se hace muy largo, pero para los abogados y las abogadas, pues si no después me escrachan, es fundamental. ¿Por qué? Porque Campo Algodonero contiene lo que recién decía Cecilia con respecto a qué es la reparación integral. La reparación integral no se puede resolver si no se cumplen, en los casos justamente de violencia basada en el género, si no se cumplen ciertos pasos. Uno de esos pasos, por ejemplo, es el contexto. Por ejemplo, uno está muy acostumbrado a mirar los hechos, a decir, bueno, miro los hechos, pero no tienen en cuenta que los hechos de qué se nutren, del contexto. Y el contexto, en un caso particular, puede ser no solo en derecho penal para hacer un planteo de la teoría del caso, pero además, fíjense que en nuestro caso, un legajo penal, una sentencia penal, es la antesala para después pedir la reparación integral. Campo Algodonero contiene una serie de rubros muy, pero muy interesantes, que incluso van más allá de la compensación monetaria, y que son importantes y que tienden a corregir el fenómeno. De hecho, es uno de los fallos donde aún continúa la ejecución de sentencia viva. Todavía están controlando el cumplimiento de Campo Algodonero. A ver si están realmente haciendo lo que ordenó la Corte Interamericana, que ordenó una serie de medidas para revertir el fenómeno tremendo. Y hoy México se ha convertido, mantiene el fenómeno, pero es líder en este tema. Aquí tenemos, y esto son los tipos de violencia. Lamentablemente, lo único que reconocemos es la violencia física. Pero la violencia física, la única novedad que les voy a dar es que todos los tipos de violencia, todos, encierran la violencia psicológica. O sea, no hay ningún tipo de violencia que no contenga a su vez la violencia psicológica. Y esto es muy importante, porque a veces sobre la violencia psicológica no se piensa mucho. O sea, es como que es un rubro que sí o sí, dice lo que yo he escuchado cosas que tengo que reproducir. No, por suerte le pegó una trompada. Por suerte la desfiguró, entonces está acreditado. Y yo digo, Dios mío, la antesala de eso es un grado extremo de violencia psicológica previa para llegar a eso. Nadie, y esto es otro dato para justamente pensar en materia de daño, nadie ejerce violencia de un día para el otro. Hay indicadores de riesgo que si quieren podemos hacer una reunión aparte, hacemos una reunión y yo les digo cuáles son los indicadores de riesgo que lo pueden detectar quienes estén solteras en la primera cita. En la primera cita ya pueden darse cuenta si están. Yo me he puesto un poco, no extremista, ojo, sino que le digo a mis amigas, esto me hace ruido. No, me dijo, compartime
compartime ubicación en tiempo real a la tarde así veo dónde te busco. No, lo conociste ayer y ya le das tu geolocalización. O sea, ponete un poco, o sea, un poco de dignidad, ¿no? Entonces, hay indicadores que se pueden reconocer incluso en los perfiles. Y hay casos donde justamente han llegado a ejercer violencia sexual, que también encierra la psicológica, aunque sea un hecho, y los contactos son a través de Tinder, Happen, Facebook, Instagram, todas las plataformas. Entonces, la física, bueno, ¿para qué vamos a describirla? Es una definición que Betty, vos me vas diciendo, censurame todo. Perfecto. Violencia psicológica, ahora vamos a ver en un apartado, pero la violencia psicológica es la violencia más compleja de poder elaborar la prueba, y siempre uno dice, bueno, con la pericia, pero ¿qué pasa si el psicólogo o la psicóloga no tiene tampoco una formación en esto que es específico? Una mujer sometida a violencia basada en el género, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito que sea, en el ámbito político, en el ámbito público, pero sobre todo en el familiar y en el laboral, que es donde transcurre su vida, está comprobado que la exposición permanente a este tipo de situaciones genera lo que se llama un mecanismo de sobreadaptación que hace que sus conexiones y lo que sería el proceso neurocognitivo o neurobiológico de toma de decisiones se ve afectado por la exposición a las eventuales consecuencias de su conducta dentro de este ámbito. Pongo un ejemplo. Una empleada, si hablamos por ejemplo de violencia en el ámbito, ahora vamos a ver les estoy diciendo los tipos, después están las modalidades que está complicado porque no veo, dependiendo del ámbito, pero sí me animo a decirles que entre el familiar y el laboral es donde la profundidad del daño es tremenda. Entonces, ustedes no tienen que indagar solamente en las secuelas psicológicas. Tienen, como abogados, si toman un caso de daño, tienen que indagar por qué ese abuso psicológico que le generó hasta un mecanismo de reconfiguración en su proceso neurobiológico de toma de decisiones, ¿por qué? Porque si yo a vos, Nicolás, todos los días vengo y te digo cosas a la mañana, esto lo hiciste mal, al otro día le vas a agregar una capa más a tu decisión, ya ponderando lo que yo probablemente te vaya a decir. Tercer día, tercer mes, yo te lo hice todos los días y empiezo a cuestionarte la forma en que te vestís, que vas mucho, por ejemplo, a hablar por teléfono, que vas mucho, y hablamos, el mobbing en general, se habla de mobbing y no se reconoce lo que es el basamento en el género, la especificidad que tiene el mobbing con respecto al género. Es mucho más fácil maltratar a una mujer en un ámbito laboral, obviamente, que a un varón, aunque existe. Se denuncia poco por una cuestión de estigmatización y vergüenza y por nuestros patrones culturales, pero todos los días yo te expongo a vos a maltrato, y va a llegar un punto donde vos vas a tener una capacidad neuroponderativa, me gusta mucho la neurociencia, que quiere decir que vos vas a hacer escenarios. Entonces yo te voy a hacer un simple pedido y vas a decir: estoy bien vestido, hoy hablé con el celular, estuve mucho tiempo mirando por la ventana, saludé a todos mis compañeros, pues me dice que saludo a todos mis compañeros. Y lo último que vas a preservar es la calidad de tu trabajo, de tu respuesta laboral. ¿Por qué? Porque vas a tener que hacer un montón de cosas que no tenés por qué hacer. Esto genera en el organismo una hormona estrella que es precisamente el cortisol. ¿Han escuchado hablar del cortisol? Sí. Bueno, el cortisol es un neurotransmisor necesario, porque si no, no generamos... Ahora, el cortisol de alguna forma se neutraliza
con dos grandes, y los invito a leer esto porque es lo que es la teoría del bienestar. Justamente generás cortisol, pero a su vez el cortisol actúa como inhibidor de la dopamina y la serotonina, que son las hormonas que compensan el exceso de cortisol. El cortisol lo tenemos casi como respuesta automática. El estrés que genera cortisol es un mecanismo de respuesta del organismo a las situaciones y necesitamos, ¿vieron esa gente que dice no, le decís algo y no reacciona? Todos en general tenemos una reacción a un conflicto, a una situación, a la sobrecarga laboral, pero cuando eso ya se transforma en algo tremendo, esas dos hormonas no lo inhiben y la persona se intoxica de cortisol. Esto termina no solo en todo el organismo, riñones, hígado, sobre todo en los órganos más vitales y funcionales, sino también que termina acumulándose en las terminaciones nerviosas, en el estómago. Por eso estudien a profundidad la historia clínica de una persona que viene y le dice, por ejemplo, supongamos el escenario, quiero hacer una demanda por daños y perjuicios, supongamos que todavía no pasó por la instancia penal, pero pidan la historia clínica, porque no es solamente que vas a terapia, entonces voy a tener de alguna forma un informe de un perito, no. La historia clínica. Y ahí van a ver las patologías asociadas, que en general son todas patologías digestivas, o sea, obviamente, neurológicas, migraña. Bueno, eso súmenle que tiene, que le duele el estómago, está en un estado de alerta permanente, ya sea, por eso digo, en el estado, y acá es donde tiene que ver con el daño. El daño es continuo, permanente, diario, las 24 horas. Las víctimas de violencia basada en el género duermen con miedo se duermen pensando que quizá no se van a despertar. Tienen miedo a chocar el auto, a rayar el auto, a dejar a los chicos sin comer, lo que se llama la hipervigilancia. Tenemos, digamos, distintos perfiles. Hay agresores que no se involucran en la vida familiar y hay otro tipo de agresores que lo que hacen es una hipervigilancia sobre generalmente esa mujer que en muchos casos a veces también trabajan y a su vez tienen que asumir excesivamente las tareas de cuidado de lo que sería los cuidados parentales, pero con un contexto de hipervigilancia tremendo. Entonces pidan la historia clínica y fíjense las patologías asociadas. Y a su vez, con esas patologías asociadas, lo que hacen ustedes es ver qué justamente no pudo hacer por todas esas patologías asociadas. Lamentablemente, en la mayoría de los casos lo que van a encontrar son vidas de mujeres que arrancaron quizá con una carrera profesional muy buena. Otro de los estereotipos es pensar que una mujer profesional no puede ser víctima. Sí, porque no tiene que ver con su inteligencia, tiene que ver con un fenómeno que nos supera a todos, no tiene que ver con las particularidades de la mujer. De hecho, hay un científico que se escribe Turbey, con B corta y griega, si lo quieren leer, que está vinculado a lo que dice Turbey, pero no quiero hablar, no quiero sonar mal, pero justamente la recomendación 19 de la CEDAW, otra que tienen que tener en cuenta, porque mucho se habla pero poco se sabe de estereotipos, prejuicios, de todas las cosas, y cuando ustedes vayan a buscar jurisprudencia, que hay muy poquita sobre daño, sobre lo que fue reparación del daño en el marco de despidos discriminatorios, en el caso de maltrato en el ámbito laboral o mujeres que sufrieron violencia en el ámbito doméstico, él dice que hay dos tipos de estereotipos. Y los estereotipos son precisamente conceptos muy citados en las sentencias, porque precisamente la recomendación 19 ordena a los estados parte tomar todas las medidas para romper con los estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos? Se pueden tener estereotipos positivos y se pueden tener estereotipos negativos. El negativo opera negativo y el positivo puede operar negativo.
Por ejemplo, en un fallo que terminó resolviendo el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, consideraron que la mujer no podía ser víctima de femicidio, lo cual ya coarta para el caso de, de quienes quieran demandar. Eliminaron la figura del femicidio. Dijeron que no, ¿por qué? Porque Paola era una mujer empoderada, que ejerció sus derechos, que hasta último momento se defendió. En ningún momento la CEDAW dice que las mujeres que ejercen sus derechos quedan fuera del sistema de protección o de un agravante como es el caso del femicidio, donde después también puede derivar en un caso de daños y perjuicios. No solo responsabilidad extracontractual en el ámbito civil, sino también extracontractual en el ámbito del Estado si es que falló el sistema. Entonces, fíjense cómo un estereotipo positivo, y esto prestenle mucha atención porque los estereotipos, lo que sería estereotipos y prejuicios, son aquellos conceptos que si no lo saben, estén donde estén, les puede generar responsabilidad civil por daño a quien, ya sea el Estado, responsabilidad extracontractual por daño en el caso de error judicial, o responsabilidad civil en el caso de un abogado, abogada, etc. ¿Por qué? Porque justamente hay una recomendación que forma parte del marco normativo que dice que todos debemos romper y erradicar los prejuicios y los estereotipos basados en el género. El estereotipo es una imagen que se forma de una manera muy estructurada, generalmente sobre un colectivo, y es una imagen que es difícil de construir o de desarmar. Y los estereotipos hacen que justamente escuchemos las cosas que escuchamos, como el fallo de La Manada, donde le dijeron a esta niña, a esta joven mujer de 19 años que queda atrapada en un estado absoluto de ebriedad con 6 hombres que la violaron durante horas, y la jueza, porque aparte uno tiene, a mí a veces me llama la atención que nos vamos a estudiar Europa y yo leo fallos de España, que me quedo impactada del desconocimiento, ¿no? Y la jueza, me acuerdo, lo primero que le pregunta: ¿y usted qué hizo para defenderse? Era la fiesta de San Fermín, y ¿qué hizo para defenderse? No sabe cómo terminó en una especie de sótano con 6 hombres, que eran de una contextura, escucharon del caso La Manada, fue tan terrible la sentencia y fue tan espantoso, porque como dice Aida, una cosa es pensarlo, otra es decirlo y otra es escribirlo. Para escribirlo pasó por un montón de manos. En los procesos orales la reacción es por ahí más inmediata. Bueno, y en este caso provocó hasta una reforma legislativa, porque España consideraba que eso no era violación. Perfecto. Eso no era violación, sino que eso era un abuso simple. ¿Por qué? Porque ella no opuso resistencia. Lo más probable es que si oponía resistencia, primero no podía, pues estaba en un estado absolutamente de ebriedad, y además, otra cosa que no se tiene en cuenta, que las víctimas muchas veces dicen: me quedé paralizada. Otra de las cosas que vemos mucho como defensa de ese... ¿Y por qué no denunciaste antes si fueron una mujer demanda civilmente y se fueron 8 años de sufrimiento? ¿Y ahora lo venís a decir? No, se denuncia cuando se puede, no cuando se quiere. No siempre están dadas las condiciones. Esto provocó justamente una reforma porque fue escandaloso, y lamentablemente se empieza a tomar conciencia cuando se ve lo escandaloso, ¿no? Después, en el tema económica y patrimonial, la económica tiene más que ver, dicho de una manera simple, con esto de todo el tiempo limitarle las finanzas, rendime cuenta, tráeme los tickets. Bueno, realmente es algo que cuando uno lee los relatos es terrible, y eso que subsume también la violencia psicológica. Por eso digo, siempre hay que mirar la prueba de una manera muy específica. La valoración de la prueba tiene que ser específica. Ustedes tienen que poner a esa mujer ya en posición de desventaja, desigualdad y de inferioridad. Por eso es que, a ver, ¿y por qué lo hacías? Porque si no, no me daba más dinero. Yo he visto casos donde la rendición económica, mujeres, clase, porque siempre está este prejuicio, insisto, que esto es de sectores
con un determinado nivel educativo, pero yo vi un caso donde su propio home banking era de alguna forma gerenciado por su marido, y a su vez llevaba un Excel y tenía un sistema de alarma donde cada gasto que ella hacía le llegaba un mail a él de la tarjeta de ella. ¿Qué compraste? No, le compré por dolor de estómago, esto, el otro, me sobreadapto, tengo que responder. No, le compré tal cosa a la nena. Bueno, imagínense eso todos los días. Revisar la lista de compras. Por eso digo, se puede llegar realmente en algunos casos a llegar a la conclusión que el daño es irreparable y en otros casos es inestimable o muy difícil de cuantificar, pero hay que profundizar para poder realmente acercarse lo más que se pueda para que eso realmente tenga un efecto reparador. Después, perdón. Ahí, bueno, la patrimonial tiene más que ver con esto. Y este es un caso de la vida real que lamentablemente ya no me invitan a comer a ningún lado, no porque opino, pero opino en ámbitos que puedo opinar, obviamente. Pero una amiga mía me dijo, no, porque por un tema impositivo le cedí 3 propiedades de mi familia. Y aparte me dijo que yo era una inútil administrando. Yo dije, bueno, me voy a quedar sin una amiga, pero se lo tengo que decir. Igual no me quedé sin mi amiga porque al contrario, pero le dije, ¿cómo 3 propiedades? Sí, porque hicimos así, hicimos ya. Eso es violencia patrimonial. Si me hizo un favor, no te hizo un favor, pero es que yo me olvido de los retributivos. Realmente tenía un argumento tan convincente que fue y le dio 3 propiedades, no me acuerdo si eran 2 o 3, de mucho valor, y después, por suerte, las recuperó. Pero las recuperó después y fue muy difícil, y no todas tienen la suerte de recuperarlo o poder probarlo. Eso también, los escribanos, las escribanas. Hay situaciones donde a mí me han contado que han detectado que ahí no había una voluntad plena. La señora estaba hasta incluso en una posición, y me han llamado para decirme si podemos dar capacitaciones para los colegios de escribanos, porque sentían que algo estaba mal, pero es verdad, ¿qué pueden hacer? Son 2 privados que vienen a hacer un acto, le dicen una compraventa, por ahí hasta lo bancarizaron y todo, y hasta dónde va a poder indagar. Y aparte pero es un funcionario también, es un fedatario público, tiene un grado de responsabilidad. No de responsabilidad, perdón, de que puede, como este taxista que detectó este chico que iba a encontrarse con un groomer en Neuquén. ¿Por qué? Porque justamente prestó atención a quién estaba atendiendo. Dijo, esto no es normal. La violencia simbólica sería la que encierra todo. Esto patrimonialmente por ahí no es tan individual, es más colectivo, pero también puede afectar de manera individual, y es básicamente poner a la mujer en roles. Tengo un ejemplo para darles personal si quieren. Es poner a la mujer en roles de, por ejemplo, si una mujer ejerce su trabajo con liderazgo, es autoritaria. Si una mujer ejerce las competencias en su total plenitud y va hasta hasta los contornos de sus capacidades y competencias, trabaja un montón y es una mala madre. Si a su vez pide permiso para decir, bueno, tengo un acto, esto, el otro, es vaga, no quiere trabajar, siempre se van construyendo estos estereotipos. Y en general a las mujeres, a mí el otro día me llamaron represora de mujeres trabajadoras. O sea, cualquier persona que conozca qué es ser represor, eso es violencia simbólica, además de institucional, porque provenía de una organización gremial. Pero la realidad es que está naturalizado. Pero tuve mi oportunidad para decirle al secretario general que haga el curso que no hizo de la Oficina de la Mujer,
que por ahí podía llegar a entender que lo que habían hecho era una barrabasada y la próxima vez lo podía evitar. Más otros casitos que también los había estado escuchando en la radio, donde también yo podría haber tenido un caso de decir, ¿por qué siempre me asocian a mí con que soy autoritaria, represora, bruja, inquisidora? Bueno, esos son los estereotipos simbólicos con los que tratan a la mujer en general. Y por último, perdón, creo que fui a... Ahí está, me equivoqué de botón. La política es la menos... es re común, pero es la menos, de alguna forma, cuantificada. ¿Por qué? Porque al igual que la laboral, ¿qué siente la mujer? Que va a perder la posibilidad de su carrera, que no va a tener carrera, entonces tiene que soportar. Después tenemos las modalidades, que ahí es importante porque una de las modalidades es la obstétrica. Ya por el tiempo les quiero dejar esto, la obstétrica. La obstétrica, no saben la cantidad de casos que no se reportan porque las personas creen que es así, que pueden estar, por ejemplo, con trabajo de parto en un pasillo, sin privacidad, que pueden estar con una hemorragia en una preguardia con la puerta abierta. En los casos de violencia obstétrica es donde, además de la reparación, que es muy grande, ni les digo en los casos de muerte perinatal. Tuve la oportunidad de leer una tesis doctoral justamente de violencia obstétrica, donde, para que se den una idea hasta dónde se remonta, lo que sería no me sale el nombre, estoy muy grande ya, la silla de parto, el nombre sí, está diseñada para que no le duela la espalda al médico. Pero es contra natura, por eso una legisladora se le ocurrió decir, no, vamos a poner que la mujer se ponga como quiere y no la obligamos a pararse, no la obligamos a acostarse. Pero leí casos donde, por ejemplo, no las dejaban pararse, y va en contra de la gravedad. A ver, si habría que llamar a Newton y decirle, mira, se cayó la manzana y pegó en el piso. Bueno, con el bebé lo mismo. O sea, si vos la dejás parada y quiere estar parada, probablemente porque toda su musculatura le está dando esa señal de que necesita tener el bebé parada. Imagínense que, bueno, he visto casos además no solo de violencia obstétrica, sino que terminaron en el fallecimiento de los bebés. Entonces, les recomiendo esto particularmente, sobre todo porque cuando llega hay un desconocimiento total, hay una ley, pero con la ley no alcanza para determinar el daño. Este fenómeno de qué es la violencia obstétrica es muy complejo y realmente puede dejar en una mujer daños. Yo, por ejemplo, ahora podemos traer violencia reproductiva. No elige cuántos hijos quiere tener, pero bueno, estoy dentro del matrimonio. Violencia sexual, tampoco dentro del matrimonio se reconoce mucho. Ya cuando acuden al abogado le pasó de todo. Y otro de los casos es la inducción al aborto. El aborto, tenemos una ley que tiene que ser la voluntad libre, consentido, y la realidad es que, imagínense una mujer que quiere tener un bebé, ya de por sí es traumático que la obliguen a abortar. Y esto se ve muy poquito en el caso de daño, de la cuantificación del daño. Pero ¿cómo medimos el daño? En algo tan profundo. Bueno, ya para terminar, considero que esto es algo muy teórico. Lamentablemente nosotros hoy no tenemos una política pública integral, por eso hay tanta confusión. No tenemos dispositivos, no tenemos programas, se cree que por ahí la perspectiva de género es una categoría analítica. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que leer, estudiar para que forme parte de mi proceso de toma de decisiones, pero ante todo
es el paso número 1. Si yo no lo tengo incorporado como categoría analítica, que consiste en esto, básicamente es contexto, analizar el contexto. A su vez, tener en cuenta de aplicar las medidas reparatorias. Esto es un libro, yo le estoy diciendo muy rápido. Tomar las medidas reparatorias. ¿Saben cuál es el paso, el último paso? El marco normativo, la subsunción. Primero es mirar el contexto, analizar las relaciones de poder, ver las asimetrías, analizar el caso en concreto y la valoración de la prueba. La valoración de la prueba tiene requisitos específicos. Y eso es importante, que hay manuales, tienen el manual de México, el manual de Chile. Si ustedes ponen manual, hay manuales publicados para todo, para litigar. Por ejemplo, pongan manual para litigar con perspectiva de género, van a encontrar, hay manuales. Directamente los leen y ya ahí tienen una aproximación. Considero, bueno, esto es el caso de Chile, que tiene una política pública. Ahí, bueno, les voy a dejar, lamentablemente no tengo el QR. Y bueno, básicamente las acciones creo que no dependen solo de la justicia, por eso se habla de sistema judicial, del cual son parte no solo abogados, no abogados, psicólogos, psicólogas, pero ustedes tienen un rol fundamental, sobre todo también porque presumo que acá en el auditorio la mayoría son de la matrícula también. Y por último me despido diciéndoles que lamentablemente, ojalá, acá hay todo lo que falta por hacer, que es en el ámbito legislativo, ejecutivo y en el judicial, pero también en el privado. Y bueno, lo único que deseo es que algún día no sea necesario que existan convenciones que se deroguen por su propio, como decíamos antes, por desuetudo, que nunca más necesitemos medidas legislativas de protección especial, pero lamentablemente hoy las necesitamos y existen. Y hay que utilizarlas, y eso, créanme, que cuanto más conozcan, más van a poder trabajar en la cuantificación del daño y en una verdadera reparación integral. Gracias.